Estimados amigos, muy buenas noches en esta segunda transmisión que he decidido hacer en vivo en esta plataforma que para mí sigue siendo aún nueva. Agradecerles, por supuesto, a quienes se han ido conectando en primera instancia. Me imagino que no mucha gente a esta hora, me imagino que no nos han estado conectando, pero agradecerle a Gonzalo Paso, gracias por esa conexión, que fue uno de los primeros que estuvo acá, y a Eliana Montaño, Patricio Suau, gracias por estar acá, por acompañarme. La verdad es que decidí hacerlo en vivo antes de crear en el fondo un video que demanda mucho más tiempo, ¿cierto? Entre todo lo que es el proceso de edición, de revisión. Y quise hacerlo más espontáneo. Saludos a Lautaro que está por ahí. Luisa Angélica Álvarez, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias. La verdad es que era muy necesario después de haber tenido un día bastante ajetreado con bastantes actividades y revisiones de un montón de cosas, poder sacar y tener este programa en vivo, principalmente para poder tocar algunos temas que tienen que ver con lo que está pasando en el sur, con lo que está pasando recientemente en el sur. Aquí se conversa con Ángela Fimel. Oh, muchas gracias, Ángela, por estar acá. Un gran saludo para ti. Ana Luisa también. Diego Herrera, por favor, gracias por estar acá acompañándome en esta segunda transmisión que estoy haciendo directamente desde mi canal Asesor Muñoz. Germán Llévenes, gracias por estar acá también. Eh, espero que en algún momento le dije a Jorge y a Gilberto si se querían sumar, puede que aparezcan por aquí en algún momento. Así que muy buenas noches a todos y gracias por acompañarme en este minuto. La verdad es que he estado observando evidentemente los medios sobre la situación que ocurrió el día de ayer y evidentemente respecto de toda la discursividad y la retórica que se ha ido generando en los distintos medios con respecto a lo que pasó el día de ayer y en el que las fuerzas militares habrían hecho uso, ¿cierto?, de armas y que eso habría provocado la muerte de una persona, un tipo, ¿cierto?, que sería miembro de los grupos mapuches que están en resistencia. Y la verdad es que no puedo dejar de volver al inicio de todo este conflicto que se inicia en los años 90, principalmente porque ya esto tenía ciertos ribetes que habían exacerbado los ánimos en los años 60, 70, con la reforma agraria, donde también hubo situaciones de esta naturaleza, quizás no a los mismos niveles de ahora, pero sí muy similares. Y la verdad es que eh, era necesario traerlo a colación y recordar un poco lo que es la evolución que ha ido teniendo esta discursividad de, del conflicto, de este neologismo llamado conflicto mapuche, que detrás de eso existen una serie de antecedentes relacionados con la vinculación del Partido Comunista, principalmente, de determinados grupos subversivos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y también del MIR, que han tenido una vinculación directa con aquellos miembros de la coordinadora Arauco Mayeco, que dicho sea de paso, se inicia, ¿cierto?, con los principales líderes de Héctor Yaitul, liderazgo de Héctor Yaitul en los 1990, 1997, 98, y también de Víctor Ancalaf, que hoy en día está escindido principalmente de la CAM. Y haciendo algunas indagaciones, encontré un material bastante interesante que les voy a compartir luego, respecto de la misma situación que se vive también en la República Argentina, y que quizás ellos vienen con este conflicto un poco más atrás, si se quiere, de lo adelantado que va el conflicto mapuche en Chile, pero no deja también de ser importante para los efectos del análisis, en términos que evidentemente hay una coordinación que es transversal en toda la franja de la octava y la novena región y que abarca evidentemente el sector de la Patagonia en la República Argentina.
Aprovechar de saludar a Margarita Carter. Buenas noches, Margarita. Un saludo, Viñamarino Libre, que lo veo también por ahí. Gracias por estar acá acompañándome. Y la verdad es que todo tiene directa relación con una pretensión que nace principalmente a mediados de los 90 bajo esta concepción de querer llevar adelante una línea indigenista que va a provocar evidentemente adhesión en muchas personas y que supieron explotar muy bien el factor histórico y la discursividad en el fondo para poder generar adherentes y en el fondo convencer a personas que eran bastante ignorantes de lo que era la historia de Chile en sí y de falencias también que hubo dentro de la historia. Evidentemente sacaron provecho y nace toda esta línea indigenista que recordemos todos aquellos que en más de alguna oportunidad han visto mis intervenciones en algunos otros canales. He sostenido, ¿cierto?, que esta línea ideológica del indigenismo, al igual que otras líneas ideológicas como el feminismo, el abortismo, el concepto de racismo, son lineamientos ideológicos que nacen directamente desde lo que es el Foro de Sao Paulo, que son aquellos que establecen estas líneas ideológicas precisamente para ir generando, dentro del concepto de revolución molecular, ir generando adhesiones, movimientos, esquises, como se llaman, ciertas fracciones o fricciones en la estructura que se van dando a través de movimientos sociales. Y estos movimientos sociales obedecen a estas líneas discursivas, entre ellas el indigenismo, y que se supo explotar bastante bien con respecto al tema de la colonización, ¿cierto? Al tema de la reivindicación de las tierras y todo eso. Bueno, la verdad es que eh, ya para nadie es una mentira, ¿cierto? Respecto de las coordinaciones que hubo principalmente entre las FARC y el Partido Comunista en aquel entonces. De hecho, los correos que lograron darse a la luz pública, alrededor de 300 correos que incautan desde el computador de Raúl Reyes, que era uno de los líderes de las FARC y que muere evidentemente pues, en esta operación. Se incautan estos correos y quedan en evidencia una serie de nexos, entre ellos el famoso Roque, que hoy en día está recluido en una de las cárceles de acá de Santiago, y que evidentemente pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es a través de él que comienzan a realizarse una serie de acciones entre medio para que los grupos que estaban conformando la CAM fueran a entrenarse a las FARC, al Frente 48, y que finalmente llegaron 8 de estos miembros, entre ellos Emilio Berkov, que estuvo en ese entrenamiento entre el año 2006, 2007, 2005, 2006 aproximadamente, hicieron una serie de viajes por periodos aproximadamente de 3 meses. ¿Ya? Todo eso quedó muy bien retratado en un reportaje que encontré de la televisión argentina y que está precisamente en YouTube, donde se retrata muy bien, ¿cierto?, esta situación. Y que voy a dejar evidentemente el link en la descripción del video para que ustedes puedan también visitar ese canal y revisar esa información donde aparece la nata, ¿cierto? El periodista argentino muy famoso que va relatando precisamente toda esta situación. Antes de mostrarles el video, quiero saludar evidentemente a Eva Sea, Claudia Hernández, muchas gracias por estar acá, por estar acompañándome. Sé que es un poquito tarde ya después de las 11 de la noche, espero que algunos tengan el tiempo, trataré de hacerlo breve para que puedan el día de mañana, o sea, descansar y poder continuar con sus labores el día de mañana. Así que un saludo para David Hernández Salazar, Claudia Hernández, Alfa Omega, que lo veo por acá también, Aurora Boreal, que siempre está pendiente, ¿cierto?, de todas nuestras interacciones, tanto en mi canal como en el canal de Jorge Aguirre y aquellos donde estamos constantemente participando. Un saludo para Carlos Ramos, además,
Gracias por estar viendo este programa. Voy a compartirles este video y quiero que lo veamos atentamente y luego lo vamos a ir comentando. Ahí sí. Por ahí volvimos. Bien, ahí volvimos. Sí, parece que hubo un problema con copyright. Espero, no voy a volver a cometer ese error. Voy a poder tratar de fijarme en que no vuelva a suceder. Estos son los problemas justamente de esta, a veces, inexperiencia de la plataforma. Ya había justamente un tema de copyright. Así que, para que no piensen mal, justamente son conflictos que hay con los derechos de autor de otros canales y por lo tanto hay que tener ese cuidado. Trataré y evitaré en lo sucesivo de no volver a hacerlo. Pero lo que quería comentarles al final con todo esto, luego de este impasse, es que este es un reportaje que sacan en Argentina, ¿cierto? En el 4 de septiembre del año 2017, donde ya se hablaba precisamente respecto de esta situación de subversivos mapuches que fueron a entrenarse a las FARC y que evidentemente los antecedentes así quedaron al descubierto. Por lo tanto, ver hoy día la situación de lo que está pasando en el sur, donde han aparecido videos, por ejemplo, con subversivos armados. Sale un video donde estaba la Huaychana Ucamapu, alrededor de 50 miembros aproximadamente, que se mostraban con un mensaje muy similar a lo que hacía el MRTA, con la voz distorsionada, ¿cierto? Dando mensajes de que se enfrentarían, ¿cierto?, con las fuerzas militares y llegaban a establecerse o a ingresar al lugar. Bueno, son muestras precisamente de cómo ha fluido en el fondo este entrenamiento que se hizo de estas personas que fueron a Colombia, a la FARC, y que han ido generando el entrenamiento, la instrucción al resto de combatientes, de huaychafes que tienen en la zona de la Araucanía. Claramente se trata de grupos armados, grupos paramilitares que están decididos en realizar todo tipo de acciones subversivas de guerrilla urbana y de guerrilla en la zona de la Araucanía, precisamente para tomar el control finalmente de la Araucanía y de la zona del Biobío. Los objetivos, evidentemente, son diversos. El principal, de carácter ideológico, que tiene que ver con generar, ¿cierto?, esta franja de lo que pudiese ser eventualmente, y a lo que aspiran, es establecer una franja de un Estado, ¿cierto?, nación mapuche, es decir, un Estado dentro de otro Estado. Pero además hay motivaciones vinculadas directamente a lo que es el robo de maderas y además de lo que es el cultivo de marihuana, tráfico de drogas. Así, entre medio, quiero aprovechar también de saludar a quienes se han ido sumando a esta transmisión un poco accidentada, porque tuve que, evidentemente, bajar ese video, porque evidentemente entró en un conflicto con el copyright. Esperemos que no sea de mayor gravedad. Y saludar a Bea Rodríguez, muy buenas noches, que se está incorporando, a Mapochman, que lo veo también por ahí, Kenita Batori, un gran saludo eh, por estar acá, evidentemente. Black Panther, gracias, muchas gracias por estar acá. Isabel Puga, Alicia Novoa, gracias por estar acá. Yasna Lidia, que la veo por acá también. Germán Llévenes, Carlos Ramos, que me parece que ya lo había saludado. Gracias por estar acá y estar acompañándome en este directo que estoy haciendo. Un poco accidentado, como les decía, porque el video que tenía, evidentemente estaba con ciertas restricciones y evidentemente los algoritmos de YouTube de inmediato generaron, ¿cierto?, la alerta por el copyright. Así que, pero en definitiva, toda esta situación que se está viviendo en el sur, evidentemente que está debidamente coordinada.
viene coordinada desde los 90, eso sí, eso es clarísimo, desde el punto de vista de los procesos ideológicos, está debidamente coordinado. En los correos que se muestra, en los que se muestra las FARC y una facción chilena, aparecen nombrados, entre otros, precisamente Gladys Marín, que hoy en día está fallecida, aparece nombrado Lautaro Carmona, aparece mencionado Guillermo Tellier, que son quienes participan de cierta manera y son nombrados en esos correos como quienes estaban al tanto de las acciones que se estaban llevando adelante para entrenar precisamente a estos 8 guerrilleros mapuches que fueron a la FARC a recibir ese entrenamiento. Y por lo tanto, lo que estamos viendo hoy en día no es más que la consolidación de toda esta estrategia paramilitar que se ha ido desarrollando en la zona de la Araucanía. Por su parte, evidentemente no podemos desconocer que las acciones y las medidas que ha ido adoptando el gobierno respecto de esto no han sido las más adecuadas, en un tema en que la visión para poder adoptar ciertas medidas de represión, porque aquí derechamente el concepto de represión está muy bien utilizado para reprimir el terrorismo que se está dando en la zona de la Araucanía. La verdad es que las medidas han sido muy, muy superficiales. No han sido de fondo, porque en realidad la mirada con que se ha estado enfrentando es una mirada que, desde mi punto de vista, es muy diferente a cómo debiese ser. Y se está abordando el problema con una mirada más bien de seguridad pública y no de seguridad interior del Estado, donde hay agentes externos que sí están influyendo evidentemente en todo este conflicto. Conflicto entre comillas, porque vuelvo a insistir, el concepto de conflicto mapuche es solamente un neologismo, es solamente una etiqueta con la cual se pudo generar desde el punto de vista del proceso ideológico, se pudo generar adhesiones principalmente a ese movimiento. Así que es un tema, y que hoy, hace algunos momentos, llegó una información que espero compartirles la pantalla. No creo que haya inconvenientes, pero les voy a compartir la pantalla y también para que lo podamos ver. Y se refiere con esto, que quizás ustedes lo habrán visto sobre APRA Chile, un video que está circulando sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez hace un llamado a todas las fuerzas políticas, populares, organizaciones sociales y fuerzas revolucionarias de izquierda a extender por todos los territorios la lucha por las legítimas demandas del pueblo mapuche, de arraigo profundamente anticapitalista, anticolonial, y hacer frente a este Estado asesino que no escatima en recursos y leyes represoras para doblegar la lucha inquebrantable de nuestros pueblos. Sebastián Piñera anunció que solicitará la extensión del estado de excepción en la llamada macrozona sur, pidiendo al Parlamento la aprobación urgente de la medida para las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. Además, pide al Congreso que apruebe con rapidez leyes que no permitan ningún tipo de armas en manos de los mapuches. No es secreto que los terratenientes se han organizado militarmente desde hace bastante tiempo y que, para este fin, han adquirido armas que compran en el mercado negro y que grupos de soldados israelíes los preparan en tácticas y estrategias. No es secreto que varios de estos terratenientes son exmilitares CNI, incluso miembros de la CIA. Alan Cooper, quien fue condenado por su complicidad en el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, en una operación digitada por un grupo de la institución castrense de ultraderecha y la CIA para impedir que Salvador Allende asumiera el poder. Este sujeto expresó a través del Mercurio palabras de odio y rechazo, denostando al pueblo mapuche, palabras que representan el sentir de la extrema derecha chilena. Hoy, los mapuches intentaron dialogar con los infantes de Marina, quienes hacen retirada sin bajarse de sus vehículos blindados. Una gran fila de autos constituía el taco que se había producido por la protesta de los hermanos mapuches.
Frente a esto, y en una actitud irracional, los infantes de Marina hacen uso de su armamento de guerra en contra de la multitud que se encontraba en la columna de vehículos detenidos, hiriendo a varios y asesinando a 2 comuneros. Esto no puede quedar impune. Las asambleas mapuches exigen la renuncia de Piñera. Es insostenible la represión que a diario enfrentan niñas, niños, mujeres y hombres. Las acciones del Estado policial asesino ya no se justifican ni tampoco se perdonan. Las comunidades hacen un llamado a prepararse para desarrollar la autodefensa de Gualmapu. Los y las rodriguistas convocamos a las y los ciudadanos a solidarizar con el hermano pueblo mapuche. Piñera nuevamente ha demostrado al mundo que es una vergüenza nacional, que busca a toda costa desviar la vista de los actos de corrupción en que han caído junto a los generales de Carabineros, Fuerzas Armadas, Policía de Investigación. No tan solo él es responsable de la criminalización de nuestros hermanos mapuches, sino también el general almirante Juan Andrés de la Maza Larraín, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien debe dejar su cargo. Los y las rodriguistas quedamos a disposición del llamado que nos hagan los hermanos y hermanas mapuches en todas las formas de apoyo y lucha. Lamentamos profundamente lo ocurrido en el Gualmapu y hacemos llegar nuestras más profundas condolencias a todo el pueblo nación mapuche. Los hermanos huaychafes caídos son un ejemplo de lucha. Nuestro pueblo exige justicia ahora, que las instituciones que tienen el deber de velar por la protección de los derechos fundamentales e inherentes de cada persona sometan a juicio a todos los violadores de los derechos humanos, juzguen y castiguen el actual corrupto de Piñera y sus secuaces. La justicia llegará más temprano que tarde. Si las instituciones no cumplen su mandato, será el pueblo el que se verá obligado a buscar todas formas de hacer justicia. Sepan ustedes, asesinos, corruptos, que no nos doblegarán, no nos someterán, no nos asusten. Nuestra lucha es y será hasta vencer o morir. Noviembre 2021, Dirección Nacional, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hasta vencer o morir. Bueno, ahí lo tienen, ¿cierto? Este mensaje que dan estos individuos, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez no ha dejado nunca de estar presente en las distintas acciones político-ideológicas en nuestro país, sobre todo aquellas que están vinculadas directamente con el Partido Comunista. Pese a que se separaron en el año 86, 87, se separan del Partido Comunista como tal. Recuerden ustedes que el Frente Patriótico era el brazo armado del Partido Comunista y se separan finalmente cuando el Partido Comunista ingresa a la vía política por la vía institucional, después que se deroga el artículo 8 de la ley de la Constitución Política de la República, que exigía y prohibía, en el fondo, prohibía el desarrollo de ideologías o de grupos y partidos políticos que se fundaran en la lucha de clases. Ese articulado, que era el artículo 8 de la Constitución, impedía que el Partido Comunista se pudiera desarrollar. Y después del año 89, que me parece que es el 17 o el 23 de agosto de ese año, del 89, se deroga ese artículo y de ahí en adelante el Partido Comunista resurge nuevamente como partido político y se inserta nuevamente en la vía institucional. Grave error, a mi juicio. Creo que es uno de los grandes errores que ha cometido Chile, de darle vida política al Partido Comunista. Creo que es uno de los principales partidos que deberían ser prohibidos en Chile. Y no tan solo en Chile, en el resto de otras latitudes donde ya también está prohibida la ideología marxista y la ideología comunista, por tratarse de ideologías que están en el mismo nivel que el nazismo y el fascismo. Y por lo tanto, no nos olvidemos, y este es un dato que es público, ¿cierto? Que son 150 millones de muertos que tiene el comunismo a su haber a partir de los diferentes regímenes totalitarios que ha tenido tanto en la Unión Soviética como en Corea del Norte, como en Somalia, un montón de otros países, ¿cierto?
donde, incluyendo Cuba, porque no nos olvidemos que Cuba, cuando recién Fidel Castro hace ingreso a la isla en su famosa revolución, mató aproximadamente a 7.000 personas. Por lo tanto, la verdad es que no podemos dejar de lado que se trata de una ideología que es perversa. La diferencia es que esta ideología se convirtió, se, se modificó, se actualizó, ¿cierto? Como un verdadero software después de los 90, cuando cae el foro, en la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín en el 89, noviembre del 89, y después en los 90 desaparece ya definitivamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se instala, ¿cierto?, el foro de Sao Paulo precisamente por iniciativa de Fidel Castro, porque ya a Fidel Castro se le había terminado el financiamiento de la Unión Soviética y de alguna u otra manera tenía que, según su visión, construir su propio imperio. Entonces, al construir su propio imperio, él pretendía precisamente ideologizar a toda Latinoamérica, convertirlos a todos a lo que él iba a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas o la Unión de Repúblicas Socialistas de Latinoamérica. De ahí nace el Foro de Sao Paulo, con nuevas herramientas, porque ya Fidel Castro hasta esa altura se da cuenta que no puede seguir, ¿cierto?, una revolución por medio de las armas, que ya no eran los tiempos de la revolución por las armas, y como él era muy seguidor de Antonio Gramsci, implementa evidentemente el concepto de bloque hegemónico o hegemonía cultural. De ahí que se conoce, y muchos de ustedes quizás lo han escuchado, el concepto de marxismo cultural. Bueno, nace precisamente de eso, de la teoría de Antonio Gramsci, y y en combinación con otros autores, entre ellos Michel Foucault, ¿cierto? Félix Guattari, que traen nuevos conceptos a colación en esa época, se desarrolla una línea ideológica con diferentes ribetes para poder impactar en la cultura, subvertir de alguna manera a toda la sociedad, en particular con Chile. Esto es un proyecto latinoamericano, pero en particular con Chile se desarrollan varias líneas ideológicas, entre ellas el indigenismo, que es precisamente desarrollar esta línea del indigenismo con algunas características de lo que había sido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y evidentemente nace, si ustedes se recuerdan, el Consejo de Todas las Tierras, donde aparece este famoso caballero Aucán Wilcamán, que habla bastante mal, a mi parecer. Y la verdad es que él siempre ha sido, en el fondo, la cara política de todo esto, pero que claramente tiene ciertas conexiones también con algunos ribetes de narcotráfico. No se olviden ustedes que el hijo de Aucán Wilcamán fue detenido también hace un par de meses por vinculaciones con el narcotráfico. Entonces, evidentemente se desarrolla toda esta línea que tiene un apoyo político desde el punto de vista del indigenismo, y detrás de eso está el Partido Comunista, que es uno de los miembros activos, ¿cierto?, del Foro de Sao Paulo. Y se establecen evidentemente estos vínculos con las FARC, que va quedando después al descubierto, y con los famosos correos que fueron descubiertos posteriormente. Evidentemente que toda esta batería de conocimientos nos tiene que llevar a pensar que efectivamente esto del indigenismo, del conflicto mapuche, no es más que una etiqueta. Lamentablemente hay mucha gente que al haber ignorado esto cayó, obviamente, y adhiere a toda esta discursividad de represión del pueblo, de racismo y un montón de neologismos y de etiquetas que en el fondo no hacen más que generar el ingrediente principal que tiene el marxismo, y que es la lucha de clases, generar la lucha de clases, generar el odio y el resentimiento para poder en el fondo instalar y generar toda su discursividad. Aprovechar de saludar a quienes se han ido sumando. Me parece que está por acá, no sé si hay alguien más que se haya ido sumando. Miriam Arenas, no sé si la había saludado antes. Claudia Oveja Patriota, gracias por estar acá. Por supuesto que, perdón, por ahí vi cierto, algunas personas que se han ido sumando.
Y evidentemente Andrés Aravena, que está por acá, muy buenas noches, Andrés. Dice, Andrés hace la siguiente pregunta. Don Raúl, buenas noches. ¿Es posible determinar la autenticidad o veracidad del video enviado por este supuesto grupo terrorista? Lo pregunto solo para descartar falsa bandera. Hasta ahora la verdad es que sería difícil poder establecerlo. Es un video que está saliendo en las redes. No tengo la certeza todavía si efectivamente la autenticidad. Es muy probable que sí, pero esperemos que no sea un video de falsa bandera, toda vez que la información y los antecedentes que tenemos hasta ahora desarrollados, ¿cierto? Y que muchos de ellos son públicos, nos llevan a inferir razonablemente que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez estuvo fuertemente vinculado a todo este desarrollo de movimiento terrorista y subversivo en la Araucanía. A mí no me cabe ninguna duda que detrás de eso está, sin duda, el Frente Patriótico, está el MIR también, descolgados del MIR. Es cosa que ustedes escuchen a Héctor Yaitul. No sé si muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Héctor Yaitul. Héctor Yaitul, más allá de su postura y sus formas de pensar como subversivo y terrorista, es un gallo muy instruido. Y se nota que es un tipo instruido, no es un tipo que le hayan contado el cuento de la noche a la mañana, es un tipo instruido, por lo tanto él es parte, sin duda, de toda esta estructuración político-ideológica para llevar adelante este proceso subversivo. Así también han aparecido otras personas, como esta misma persona que habla en el video, que se ve que tiene cierta instrucción. Hay muchas personas que están muy bien instruidas y que tienen evidentemente una formación incluso de nivel superior. Que dicho sea de paso, en todo este proceso hay personas con bastantes estudios en términos de sociología, de antropología, de filosofía, que están avalando evidentemente todo este proceso. De otra forma, no hubiese tenido el impacto que tiene todo este proceso y movimiento revolucionario que se ha llevado adelante, no tan solo con la causa mapuche, sino que con todos los demás movimientos que se han generado en nuestra sociedad y que han llevado, evidentemente, a toda esta movilización de masas que en bloque nos llevaron a esta desestabilización en octubre, ¿cierto?, de 2019. Así que, sin duda que detrás de esto, y tal como lo dice el título de este directo, de este directo que he sacado el día de hoy, son miembros mapuches que sí efectivamente fueron entrenados por las FARC, que están evidentemente en una disposición de generar guerra urbana o guerrilla urbana y de generar tácticas de contrainsurgencia. Así que por ahí aprovechar de saludar a La Erian. Gracias por estar por acá. La Erian dice el video es genuino. El que habla es el mismo de otros videos que tiene en su página. Gracias por esa aclaración, sin duda que se agradece. Por acá tengo a Le Joker, creo que se lee así, disculpa si no lo pronuncio bien. Don Raúl, yo hace rato que veo que intentas provocar a la Armada y no veo a la Armada entregando a sus infantes. ¿Qué opina de esto? Ministerio Público muy ideologizado. Bueno, yo la verdad es que si bien es cierto, podemos convenir que haya sido una estrategia y quizá trajo sin duda calma a la zona el hecho de sacar a los militares. Creo que el marco jurídico con el cual se les sacó no es el más apropiado, porque un estado de emergencia al final es como sacar a los militares con pistolas de agua. Entonces, la verdad es que sí, ellos tienen que estar muy bien entrenados o instruidos para saber que no pueden usar el armamento si no se apegan abiertamente a lo que son las RUF, las reglas de uso de la fuerza. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque detrás de esto están expectantes
evidentemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una serie de otras ONG que son indigenistas y que evidentemente son pro conflicto mapuche, son pro terrorismo, podríamos decirlo, y por lo tanto están expectantes a que cometan cualquier error y que puedan ser llevados o enjuiciados, sin perjuicio además de que a veces las decisiones que toma el Ministerio Público no siempre son las más apropiadas o las más adecuadas, o no siempre el fiscal que está llevando una causa de esta naturaleza es el más objetivo o el más imparcial, porque me ha tocado verlo en la práctica, ¿cierto? Cuando los fiscales tienen compromiso político ideológico y no son los más idóneos a veces para llevar. Incluso algunos jueces, que dicho eso de paso, no es ninguna mentira, que han habido algunos de ellos que han expresado abiertamente su posición política. Y creo que desde mi perspectiva son personas que administran justicia y por lo tanto no debiesen ni siquiera tener una posición pública respecto de un tema político. Es como obvio, es parte del sentido común. Angélica Sainz, un gusto saludarte, amiga. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme el día de hoy. Y en fin, creo que se trata de un tema que no va a parar. Alguien preguntaba, alcancé a ver la, la pregunta de alguien que decía, bueno, ¿hasta cuándo esto va a continuar? ¿Cuándo va a parar? La verdad es que tenemos que saber que todo este es un proceso, parte de un proceso revolucionario, una nueva forma de haber llevado el proceso de revolución. Compárenlo con la revolución que hubo en Cuba cuando entró Fidel Castro a Cuba. Bueno, este es un proceso similar a gran escala, pero con otros componentes, que ya no es marxismo clásico, sino que es un proceso revolucionario que tiene componentes de un neomarxismo que en vez de entrar e irrumpir por medio de las armas, esperaron 30 años para llevar adelante toda una modificación ideológica de la cultura, toda una modificación de las creencias en un país para ir modificando lentamente la cultura y por ende generar evidentemente una subversión de las distintas grupos sociales que convergen en la sociedad. Y las herramientas fundamentales, como lo dije al principio, son estos lineamientos ideológicos que se fueron desarrollando, el indigenismo, desde el cual se desprende el conflicto mapuche, el feminismo, el abortismo, no sé, el consumo de marihuana, por ejemplo, que todas son líneas que generan movimientos sociales, pero que aun cuando son individuales cada uno de ellos, generan en su conjunto un bloque porque pertenecen al mismo lado político ideológico, son del mismo sector. Entonces eso al final constituye la fuerza de lo que de lo que ha pasado en Chile. ¿Ya? Esto de lo que pasó en octubre del 2019, que todos se creyeron que era espontáneo, claro, espontáneo para aquellas personas que creyeron en la etiqueta de los 30 pesos o de sáltate los torniquetes, pero en definitiva estaba todo debidamente calculado. No se olviden ustedes que Frente Patriótico Manuel Rodríguez también estuvo en el Instituto Nacional haciendo proselitismo político y lo venía haciendo desde hace mucho tiempo. Así que la verdad es que no es un proceso que se vaya a terminar de la noche a la mañana, pero que sí se va a ir recrudeciendo y que evidentemente va a ser necesario que se aplique la fuerza, que se aplique una política de fuerza propia del Estado para reducir, inhibir o eliminar este tipo de acciones terroristas, porque claramente estamos en presencia de acciones de carácter terrorista. Ya se está afectando directamente a la población, hay personas que ya no pueden vivir tranquilas en la zona, muchas personas que han perdido sus viviendas, sus parcelas, sus fondos, maquinarias que se han visto afectadas y que por ende traen como consecuencia a la afectación de las fuentes laborales de muchas personas que además son mapuche y que trabajan, ¿cierto?, como cualquier persona normal en este país. Así que es un proceso complejo que va a requerir en adelante del presidente, que ojalá salga el presidente que todos esperamos que llegue a hacerlo, pueda tener el apoyo
de toda una institucionalidad para poder llevar adelante este conflicto, porque aquí lo que hay es terrorismo, y con terrorismo no se negocia. Dicho sea de paso, aprovechar de comentarles que puedan pasar a mi canal, por mi canal, los distintos videos que tengo. Hay uno que se llama Centro Nansen, el Centro Nansen noruego. Que dicho sea de paso, yo explico en ese Centro Nansen, es un centro que es noruego, que su director es un chileno, Alfredo Zamudio, y que dicho sea de paso es el centro que está siendo propuesto, y de hecho ya está comenzando a trabajar, ¿cierto? Supuestamente en un proceso de negociación en la Araucanía, que fue promovido por algunos rectores de las universidades en el sur, pero que no fue al azar, porque ese centro Nansen es de un exiliado político, ya, que salió de Chile en el año 73, cuando él tenía, creo que 6 o 12 años, y que con los años se dedicó a esto. Es un centro que tengo la información, no la he confirmado, pero creo que es un centro que además se financia con fondos del Open Society Foundation, que es la sociedad de Soros. Y por lo tanto, él se supone, o este centro Nansen es el que va a estar, o se ha estado insistiendo que sea el centro para liderar este proceso de negociación o de mediación en la zona, cuando en realidad hay intereses políticos. No hay imparcialidad, porque claramente su director tiene un conflicto de intereses en eso. Hay un tema político ideológico detrás, y que evidentemente sería absolutamente absurdo que ese centro fuera a negociar, porque claramente va con una postura que es cercana, evidentemente, a lo que es el Partido Comunista. Porque, dicho sea de paso, Zamudio es socialista, ¿ya? Así que es importante que pasen por el canal, vean ese video que se llama Centro Nansen Noruego, los intereses creados en Chile. Está muy bueno, porque en el fondo se explica a grandes rasgos lo que ha ido sucediendo. Así que, María Antonieta, muchas gracias, muy buenas noches, un gusto saludarla. Lo mismo a Claudia Loma, Magallánico, gracias por estar acá. Verónica Paredes, que la veo por acá. Verónica por acá dice, en el lago Pirihueco, en medio del bosque, hay un tronco donde está tallado en grande el logo del FPMR. Claro, sí, al final toda esa zona ha sido utilizada, entre otras, sobre todo las zonas boscosas, fueron utilizadas para centros de reentrenamiento para los distintos comuneros mapuche. Entonces ya no es, no nos debiese extrañar que todo esto evidentemente es una acción absolutamente coordinada para desestabilizar Chile, una de las tantas líneas que se están utilizando para desestabilizar Chile. Y lo más importante, que no olviden que detrás de esto sí está el Partido Comunista de Chile, junto con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, y además otras conexiones de nivel internacional. Agradecerles, mis estimados amigos, y no cansarlos con este video. Agradecerles a cada uno de ustedes por su compañía en este pequeño directo que se me ocurrió a última hora de poder hacer, pero que encontraba muy necesario. Espero pedirles las disculpas, evidentemente, por el corte que se produjo en algún momento del video, y que hubo un conflicto con el copyright del video que estábamos mostrando. Para aquellos que se están sumando en este minuto, gracias, Triste Figura, por estar acá. Alicia Novoa, muchas gracias. Vampi Rafa, muy buenas noches, gracias. Claudia Loma. Se produjo un corte entre medio, porque evidentemente YouTube ahí, los algoritmos se activaron, porque estaba mostrando un video que tenía copyright. Entonces, vamos a suplir esa parte para que no sea evidentemente un conflicto. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por este contacto. Trataré en lo sucesivo de estar haciendo algunos directos sobre temas que sean súper puntuales, súper importantes. Estoy viendo la posibilidad de crear un programa donde pueda participar y entrevistar a más personas en el ámbito principalmente de lo que me gusta, asesorar, Asesor Muñoz. Así que un gusto saludarlos, que tengan un lindo descanso, y les deseo un muy buen día
una muy buena jornada para mañana. No se olviden que mañana es viernes y el cuerpo a todos nosotros nos avisa que es viernes. Así que un gran saludo, que estén muy bien. Gracias por acompañarme. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.